Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos estudiando a las articulaciones de la columna vertebral. Dentro de estas articulaciones se encuentran las articulaciones craniovertebrales, aquellas que se dan entre mis dos primeras vértebras cervicales y el cráneo. Bueno, pues mientras antes comencemos, mucho mejor. Lo primero que tienes que saber de las articulaciones craniovertebrales es que se subdividen en dos articulaciones. Las articulaciones atlanto-occipitales y las articulaciones atlantoaxiales. Lo cierto es que el mismo nombre nos dice qué huesos son los que se están articulando entre sí. Pero bueno, vamos a verlo. En el caso de las articulaciones atlanto-occipitales, estas están formadas entre el atlas y el hueso occipital, es decir, la primer vértebra cervical se articula con mi hueso occipital. Mira qué belleza. Aquí tienes de color verde al atlas y este se está articulando con el hueso occipital. En las diapositivas siguientes vamos a estudiar a la perfección a esa articulación. Ahora, en el caso de las articulaciones atlantoaxiales, estas están formadas entre el atlas y el axis, es decir, la primer vértebra cervical se articula con la segunda vértebra cervical. Mira qué belleza. Aquí arriba tenemos al atlas, ya lo conocemos, y se está articulando con el axis, la segunda vértebra cervical. Estas dos vértebras se articulan en más de un punto. Ahorita vamos a ver cuáles son esos puntos de contacto. Eso en siguientes diapositivas. Ahora, aquí hay algo muy importante que tienes que saber. Tú sabes que a lo largo de toda la columna vertebral, entre dos vértebras que se están articulando entre sí, hay un disco intervertebral. Ese ya lo estudiaremos después, pero tú ya sabes que hay un disco. Pues, ¿qué crees? Las articulaciones craniovertebrales carecen de disco intervertebral. No hay un disco entre el atlas y el hueso occipital. No hay un disco entre el axis y el atlas. Eso es muy importante. Y estos dos tipos de articulaciones, tanto las atlanto-occipitales como las atlanto-axiales, son articulaciones sinoviales. Es decir, están protegidas por una cápsula articular, hay un espacio, hay una cavidad articular y presentan una amplia variedad de movimiento. Bueno, pues vamos a estudiarlas. Vamos a comenzar estudiando a las articulaciones atlanto-occipitales. Y lo primero que tenemos que saber es qué superficies del atlas y qué superficies del occipital se ponen en contacto entre sí en esta articulación. Fíjate muy bien. Aquí tenemos una vista anterior del atlas. La primera vértebra cervical ya la conocemos. Nosotros ya sabemos que carece de cuerpo vertebral y en su lugar tiene dos masas laterales, la masa lateral derecha y la masa lateral izquierda. Desde una vista superior también la podemos ver. Mira, aquí está la masa lateral izquierda y de este lado la masa lateral derecha. Nosotros sabemos que cada masa lateral presenta dos caras articulares, una cara articular superior y una cara articular inferior. Como en este caso estamos viendo una vista superior, aquí está mi cara articular superior de la masa lateral izquierda. No le pongo nombre, pero aquí estaría la cara articular superior de la masa lateral derecha. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, en la siguiente imagen tenemos una vista inferior del cráneo. Estamos viendo al cráneo desde abajo. Aquí estamos viendo al hueso occipital, te lo estoy señalando. En el hueso occipital está el foramen magno, un tremendo orificio
que luego hablaremos de sus funciones. Mira, aquí está el foramen magno y tú sabes que a los lados del foramen magno se encuentran los cóndilos occipitales. Aquí está el cóndilo occipital derecho y aquí está el cóndilo occipital izquierdo. Bueno, pues estas son las superficies que se van a poner en contacto en las articulaciones atlanto-occipitales, puesto que se articulan las caras articulares superiores de las masas laterales del atlas con los cóndilos occipitales. La cara articular superior de la masa lateral izquierda se pone en contacto con el cóndilo izquierdo y la cara articular superior de la masa lateral derecha se articula con el cóndilo derecho, con el cóndilo occipital derecho. Así de sencillo. Seguimos con el estudio de las articulaciones atlanto-occipitales. Mira, aquí tenemos una vista posterior del cráneo. Lo que vamos a estudiarle es justamente lo que queda dentro de este rectángulo. Este espacio es justamente la imagen que tenemos aquí. A ver, ¿qué es lo que tenemos de color verde? El axis, pero esa vértebra ahorita no nos interesa. El atlas y el hueso occipital, justo lo que estamos estudiando. Mira, ¿cuántas articulaciones atlanto-occipitales tenemos en total? Dos. Una articulación atlanto-occipital derecha y una articulación atlanto-occipital izquierda. Mira qué bonito se ve aquí la masa lateral, en este caso la izquierda, del atlas, articulándose con el cóndilo occipital izquierdo. Ahí se ve bien bonita nuestra articulación. Ahora, ¿cuál es la función principal de esta articulación? Permite la flexión y extensión de la cabeza. Mira, flexión, extensión, flexión, extensión, flexión, extensión. ¿A qué te recuerda este movimiento? Papá, mamá, ¿me dejan ir a la fiesta de mi mejor amigo? Sí, claro que puedes ir. ¿Ya te diste cuenta? Si te preguntan en el examen, ¿con qué articulación llevamos a cabo la afirmación gestual? Es decir, cuando decimos que sí, sí. Tú vas a contestar, es gracias principalmente a las articulaciones atlanto-occipitales. Así de sencillo. Ahora, ¿qué tipo de articulación es la articulación atlanto-occipital? Es una articulación sinovial condilia. Tanto la izquierda como la derecha son articulaciones sinoviales condilias. En este momento no te explico sus detalles, ya luego hablaremos en un video de las generalidades de las articulaciones. Ahorita nada más recuerda ese dato para el examen. Y como toda articulación sinovial, está protegida, está rodeada por una cápsula articular. Mis dos articulaciones atlanto-occipitales poseen cápsula articular. Ahora, continuando con el estudio de las articulaciones atlanto-occipitales, tenemos que mencionar a dos membranas que refuerzan, fortalecen a estas articulaciones. Una de las membranas se encuentra posterior a la articulación. La otra membrana se encuentra anterior a la articulación. Como en este caso tenemos una vista posterior del cráneo, vamos a estudiar a la membrana que se encuentra posterior. Mira qué bonito. Aquí tenemos a nuestro atlas, que ya sabemos se articula con el hueso occipital. ¿Ya te diste cuenta? Aquí te la estoy señalando. ¿Cómo tenemos una membrana? Mira, esta membrana se extiende desde el atlas al hueso occipital. Te presento a la membrana atlanto-occipital posterior. Recibe el mismo nombre que la articulación, membrana atlanto-occipital, porque refuerza la articulación atlanto-occipital. Y como esta es la que se encuentra posterior a la articulación, membrana atlanto-occipital posterior. Ahora, ¿de dónde a dónde se extiende?
Fíjate muy bien. Se extiende desde el arco posterior del atlas, a ver si es cierto. Mira, aquí te lo estoy señalando, tú ya lo debes conocer, mira qué bonito, el arco posterior del atlas. Desde ahí, mira cómo está unida nuestra membrana, la que estamos estudiando. Mira, desde aquí se une. Se va hacia arriba, es decir, asciende, asciende, se dirige superiormente hasta el borde posterior del foramen magno. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, si lo quieres de una manera muy sencilla, se extiende hasta el hueso occipital. Ya, listo. Pero si quieres ser más detallista, tienes que mencionar que asciende hacia el borde posterior del foramen magno. Tú sabes que ahí hay un agujero, nada más que aquí no lo podemos ver porque la membrana no nos deja verlo, que es el foramen magno. Bueno, atrasito del foramen magno, en ese borde, ahí ¡puc! Es donde se une nuestra membrana posterior. Gabriel, ¿me podrías enseñar exactamente en qué punto? Por supuesto que sí, mira, aquí tenemos una vista inferior del cráneo, aquí está mi foramen magno y ahorita va a aparecer una línea en el borde posterior exactamente donde se une esta membrana. Mira nada más qué bonito. En el borde posterior del foramen magno, ahí es donde se inserta esta membrana que estamos estudiando. Mira qué bonita se ve en el libro que nos presenta Moore. Aquí está el arco posterior del atlas. Todo esto que te estoy señalando es tu membrana atlanto-occipital posterior. Mira qué bonita está, se ve increíble. Insertándose en el hueso occipital, en el borde posterior del foramen magno. Así de sencillo. Ya conocemos a la membrana atlanto-occipital posterior, pero hay un detalle muy importante que le tenemos que estudiar. Fíjate muy bien. Aquí, en el libro de Moore, te estoy señalando a la membrana atlanto-occipital posterior. ¿Ya te diste cuenta que presenta dos orificios? Uno en el lado izquierdo y uno en el lado derecho. Bueno, esos orificios se conocen como forámenes para la arteria vertebral. Mi membrana atlanto-occipital posterior presenta forámenes para la arteria vertebral. En la imagen que te presento, nada más te estoy señalando uno, el del lado izquierdo. Mira, aquí te lo estoy presentando al foramen para la arteria vertebral. En este caso, el izquierdo. ¿Ya te diste cuenta quién cruza por ahí? Justamente la arteria vertebral. Es una arteria de la que ya te he hablado en videos pasados. Tú ya sabes que esta arteria asciende, asciende, asciende por el cuello. Específicamente cruza por los forámenes transversos en los procesos transversos de las vértebras cervicales. Eso ya lo debes dominar a la perfección. Mira qué bonito cómo la arteria va ascendiendo, 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 cruzando por los forámenes transversos en los procesos transversos y cuando ya llega hasta arriba, es decir, ya hasta C1, tiene que luego cruzar al foramen magno. Estas arterias, tanto la izquierda como la derecha, entran en el foramen magno. Pero ¿qué crees? Nos está estorbando esa membrana, ya te diste cuenta. Bueno, por eso presenta esos orificios. Llega a la arteria hasta C1, cruza por el foramen para la arteria vertebral en la membrana atlanto-occipital posterior y ya luego puede entrar en el foramen magno. Mira qué bonito. Aquí se ve muy padre, tanto la izquierda como la derecha. Llega mi arteria hasta arriba, ya hasta C1, cruza por el foramen para la arteria vertebral de mi membrana y ya luego pueden entrar en el foramen magno. Ahí te lo dejo para que me saques 10 en ese examen. La arteria vertebral cruza por el foramen para la arteria vertebral para después penetrar en el foramen magno. Así de sencillo, esa es la función de esos dos forámenes. Ahora vamos a estudiar a la membrana atlanto-occipital anterior. Mira, en esta imagen quité a todos los huesos del cráneo porque me estorban. Únicamente dejé al que necesitamos, al hueso
occipital. Mira qué bonito. Aquí podemos ver una vista anterior de la articulación atlanto-occipital y podemos apreciar a la cápsula articular que ya te había mencionado. Mira qué bonito. Aquí está la cápsula articular izquierda y de este lado a la cápsula articular derecha. Tú ya sabes que estas cápsulas articulares envuelven, rodean, protegen a las articulaciones sinoviales. En este caso, a la articulación atlanto-occipital. Ahora mira qué bonito. Te estoy señalando, mira, aquí está, la membrana atlanto-occipital anterior. Fácilmente puedes ver de dónde a dónde se extiende. A ver, vamos a ver primero el texto y ahorita te señalo esas estructuras. Se extiende desde el arco anterior del atlas. La membrana atlanto-occipital posterior se extendía desde el arco posterior. Esta se extiende desde el arco anterior. Mira, aquí te lo estoy señalando. Este es el arco anterior del atlas. Desde ahí está surgiendo esta membrana. Asciende, se dirige superiormente hacia el borde anterior del foramen magno. Aquí a esta altura está aproximadamente el foramen magno, no lo podemos ver porque la membrana ni siquiera me deja, pero esta membrana está llegando adelantito del foramen magno. La membrana atlanto-occipital posterior se dirigía hacia arriba y llegaba atrás del foramen magno. Esta membrana llega adelantito del foramen magno. Gabriel, ¿me podrías enseñar específicamente en dónde? Sí, mira, aquí tenemos una vista una vista inferior del cráneo. Aquí está el foramen magno. Aquí va a aparecer una línea de exactamente a qué punto llega la membrana atlanto-occipital anterior. Ahí la tienes. Mira nada más qué belleza. Desde el arco anterior del atlas hasta el borde anterior del foramen magno se extiende la membrana atlanto-occipital anterior. Mira qué bonito la imagen de Moore. Aquí está ubicada esta membrana atlanto-occipital anterior. Ignora a este ligamento que te estoy señalando. Ese ligamento luego le damos nombre, no te preocupes, ahorita no nos importa. Acá a los lados está la cápsula articular que ya mencionamos. Y bueno, no hay más que mencionar en esa imagen. Por último, ¿cuál es la función de las dos membranas? Del atlanto occipital anterior y del atlanto occipital posterior. Ayudan a evitar movimientos excesivos de las articulaciones atlanto-occipitales. El movimiento de estas articulaciones, que ya lo mencionamos, que es flexión y extensión de la cabeza, está protegido, está restringido gracias a estas dos membranas. Ya estudiamos todo lo que tenemos que saber de las articulaciones atlanto-occipitales. Ahora sí podemos estudiar a las articulaciones atlanto-axiales. A ver, ¿qué es lo más obvio de estas articulaciones? Se articula el atlas con el axis. Se articula la primera vértebra cervical con la segunda vértebra cervical. ¿Pero qué crees? Estas articulaciones se van a clasificar en dos más. ¿Por qué? Porque el atlas y el axis se tocan en más de un punto. Fíjate muy bien, ahí te va. Tenemos a las articulaciones atlantoaxiales laterales, que en total son dos, porque tenemos una del lado izquierdo y una del lado derecho. Por eso son atlantoaxiales laterales. Están a los lados. Mira, aquí tienes a la articulación atlantoaxial lateral derecha. Y de este lado tienes a la articulación atlantoaxial lateral izquierda.
Oye, Gabriel, pero ¿cuáles son las superficies que se articulan entre sí? Ah, eso lo vemos más adelante, no te preocupes. Y por último, tenemos a la articulación atlantoaxial media. Solamente tenemos una, no hay derecha e izquierda, solo hay una y queda en medio. Ahí la tienes. Aquí está la articulación atlantoaxial media. Por lo tanto, tenemos dos articulaciones atlantoaxiales laterales, una derecha y una izquierda, y una articulación atlantoaxial media. Aquí las estamos viendo desde una vista anterior, ahorita vemos cuáles son las superficies que se articulan, aquí las estamos viendo desde una vista posterior. Aquí a esta altura estaría la articulación atlantoaxial lateral izquierda, por acá estaría la articulación atlantoaxial lateral derecha y aquí estaría bien bonita nuestra articulación atlantoaxial media, que de hecho ya sabes quién forma estas articulaciones, ya lo mencionamos en varios videos, pero ahorita vamos a estudiarlo a detalle. Vamos a empezar estudiando a las articulaciones atlantoaxiales laterales. Y lo primero que hay que aprender es cuáles son las superficies que se articulan entre sí. Bueno, a ver, aquí tenemos una vista inferior de la primera vértebra cervical, del atlas. Sabemos que tiene una masa lateral derecha y una masa lateral izquierda. Como estamos viendo una vista inferior de esas masas laterales, entonces estamos visualizando a la cara articular inferior de la masa lateral de C1. En este caso, esta es la derecha, aquí estaría la izquierda, pero lo que estamos observando es las caras articulares inferiores. Nada más como recordatorio, acuérdate que las caras articulares superiores son para articularse con los cóndilos occipitales. Pero bueno, eso ya lo vimos. Aquí tenemos a las caras articulares inferiores. Ahora, mira qué bonito. Aquí tenemos al axis, la segunda vértebra cervical, y estamos estudiando una vista superior. Aquí se puede ver el diente, mira qué bonito, pero ese diente ahorita no me interesa. Aquí tenemos el proceso articular superior izquierdo y de este lado el proceso articular superior derecho. Estamos estudiando a los procesos articulares superiores de C2. Damas y caballeros, estas son las superficies que se articulan entre sí. Te lo dejo en el texto. Las articulaciones atlantoaxiales laterales se dan porque lo que se articula es las caras articulares inferiores de las masas laterales de C1 y los procesos articulares superiores de C2. La cara articular inferior de la masa lateral derecha se articula con el proceso articular superior derecho. Y la cara articular inferior de la masa lateral izquierda se articula con el proceso articular superior izquierdo. Pero eso ahorita lo vemos en la siguiente imagen. Mira nada más qué preciosa imagen. Aquí tenemos al atlas articulándose con el axis. Mira nada más qué bonito. Es una vista anterior. Fíjate qué belleza. Aquí tienes a la cara articular inferior de la masa lateral de C1, articulándose con el proceso articular superior de C2. Esto que te estoy señalando es la articulación atlantoaxial lateral izquierda. De este lado tienes a la articulación atlantoaxial lateral derecha. Entonces ya dominas cuáles son las superficies que se están articulando entre sí. Estas articulaciones se dan entre las caras articulares inferiores de las masas laterales de C1 y los procesos articulares superiores de C2. Listo. Pregunta de examen.
¿Qué tipo de articulación son? Tanto la izquierda como la derecha es una articulación sinovial plana. Por lo tanto, ¿qué movimiento pueden llevar a cabo? Tú ya sabes que las articulaciones sinoviales de tipo planas solamente permiten un movimiento de deslizamiento. Así de sencillo. Listo. Terminamos de estudiar a las articulaciones atlantoaxiales laterales, izquierda y derecha. Ahora vamos a estudiar a la única articulación atlantoaxial media. Primero, lo más obvio. Esta articulación se da entre el diente de C2 y el arco anterior del atlas, el arco anterior de C1. A ver, vamos a ubicar estas estructuras. Mira qué bonito, aquí está el axis y aquí está el diente del axis. Aquí está el atlas y aquí adelantito está el arco anterior del atlas. Esas son las estructuras que se van a articular entre sí. Pero a ver, hay que ser un poco más específicos. Aquí ya sabes quién se articula con quién, pero es muy general. Un poco más específicos. La articulación atlantoaxial media se da entre la cara anterior del diente de C2. Ahora sabemos qué parte del diente es la cara anterior. Mira, es justamente esta que te estoy señalando. Aquí tenemos una vista anterior del axis. Esta es una cara anterior del diente. Mira cómo aquí tiene cartílago, te lo estoy señalando. Esa es la zona que se va a articular. Y la cara interna del arco anterior de C1. Ah, eso ya es más específico, porque el arco anterior de C1 tiene dos caras, una cara externa y una cara interna. También podemos decir que tiene una cara anterior y una cara posterior. La cara interna también es la cara posterior, por si lo ves en algún libro con ese otro nombre. Mira, aquí está el arco anterior de C1. Esta cara que te estoy señalando es la cara interna del arco anterior, o también llamada cara posterior del arco anterior. Y mira, aquí donde te estoy señalando, tiene cartílago, porque esa es la zona que se va a articular con el diente del axis. Pero a ver, todavía podemos ser más específicos. Vamos a ponerle bien nombre a todo. Esta zona del diente se conoce como la cara articular anterior. Cara articular anterior del diente del axis. Perdónenme. Gracias, disculpen. Ahora, en el caso del atlas, esta zonita que te estoy señalando con cartílago se conoce como fosita del diente. Aunque tiene la palabra diente, es una zona del atlas. Ten cuidado, nada más que se llama fosita del diente porque la utiliza para articularse con el diente del axis. Bueno, ¿dónde está ubicada esa fosita del diente? Ubicado en la cara interna del arco anterior o en la cara posterior del arco anterior, como quieras decirlo. Bueno, pues estas son las superficies que se van a articular entre sí. ¿Quién te forma la articulación atlantoaxial media? Es una articulación que se da entre la cara articular anterior del diente del axis y la fosita del diente, que está ubicada en la cara interna del arco anterior del atlas. Pero al menos para la vida, una articulación entre el diente de C2 y el arco anterior de C1. Así de sencillo. Pregunta de examen. ¿Qué tipo de articulación es? Es una articulación sinovial de tipo trocoidea. ¿Qué significa trocoidea? Siempre que una articulación es de este tipo, significa que hay rotación en torno a un eje central. Por ejemplo, el diente del axis que asciende y se localiza en esta zona,
ahorita vamos a ver que el atlas gira, rota en torno a ese eje. El diente del axis es el eje central y aquí el atlas tiene un orificio donde entra ese diente y rota alrededor de él. Rotación en torno a un eje central. Ahorita te pongo una imagen. Bueno, por lo tanto es una articulación sinovial trocoidea. Mira nada más qué preciosa imagen. Tenemos una vista superior del atlas articulándose con el axis. Como lo estamos viendo desde arriba, pues el atlas lo vemos muy bien aquí y se puede apreciar igual que inferiormente se encuentra el axis. Es la misma imagen que tenemos aquí del libro de Moore. Mira qué bonito. Aquí te estoy señalando al diente del axis. Aquí te estoy señalando al diente del axis. Tú ya debes saber que el diente del axis se proyecta superiormente, entra en el orificio vertebral del atlas y se encuentra entre dos estructuras. Se encuentra entre el ligamento transverso del atlas, te lo estoy señalando, este ya te lo había enseñado, ahorita no le pongo nombre. Aquí está tu ligamento transverso del atlas y aquí adelantito está el arco anterior del atlas. Entre el ligamento transverso y el arco anterior del atlas, ahí se encuentra protegido el diente del axis. Y ya te expliqué que el atlas va a rotar alrededor de él. Ahorita vemos por qué. Bueno, fíjate muy bien. El diente tiene una cara articular anterior. Ya te lo había mencionado en la diapositiva anterior. Y tú ya sabes para qué sirve. Esa cara articular anterior es para articularse con la fosita del diente en el atlas, que está aquí adelantito. Ahí está tu articulación atlantoaxial media. Así de sencillo. Mira nada más qué belleza de imagen nos trae el libro de anatomía de Moore. Pon mucha atención. Es una vista superior de una persona. Mira cómo está rotando la cabeza. ¿Ya te diste cuenta? Pero fíjate, de color verde te ponen al axis. De un color como amarillo te ponen al atlas. El atlas está por arriba del axis. Perfecto. Fíjate cómo de color verde, cuando la cabeza rota, ¿ve? Yo estoy rotando mi cabeza. Mira cómo el axis no se está moviendo. El que se está moviendo, tú tienes que observar eso. Te lo estoy explicando, pero tú tienes que apreciar eso. El atlas es el que se mueve alrededor del pivote del axis, que es el diente. Mira, aquí abajo está rotando hacia el otro lado. Mira cómo el axis de color verde no se mueve, pero el atlas es el que sí se mueve, rota, pues para poder mover así la cabeza. Es más, creo que aquí lo dice, el cráneo y el atlas rotan a la izquierda alrededor del pivote, que es el diente del axis. El cráneo y el atlas rotan alrededor del pivote, rotan a la derecha alrededor del pivote, que es el diente del axis. Por lo tanto, damas y caballeros, ¿cuál es la función de la articulación atlantoaxial media? Es la que nos permite llevar a cabo la negación gestual, es decir, poder decir que no, a diferencia de las articulaciones atlanto-occipitales que nos permiten la afirmación gestual, es decir, sí, la articulación atlantoaxial media nos permite decir que no. Mamá, papá, ¿puedo ir a la fiesta? No, no puedes ir esta vez. ¿Te das cuenta? Estoy rotando la cabeza. ¿Por qué? Porque el atlas gira, rota alrededor de un pivote,
que es el diente del axis. Lo cierto es, perdón, que para esta articulación, para el movimiento de rotar y decir que no, participan las tres articulaciones atlantoaxiales. Las dos atlantoaxiales laterales, tanto la derecha como la izquierda que acabamos de estudiar, como la atlantoaxial media, pero principalmente la articulación atlantoaxial media. Esa es la primordial. Pero lo que yo necesito que tú te quedes ya para la vida es que el cráneo y C1, es decir, el cráneo y la primer vértebra cervical, el atlas, rotan sobre C2, rotan sobre el diente del axis. Eso es lo que necesito que recuerdes. Veamos, ya estudiamos muy bien a dos membranas, la membrana atlanto-occipital anterior y la membrana atlanto-occipital posterior. Sabemos que esas dos membranas refuerzan principalmente a mi articulación atlanto-occipital, tanto a la izquierda como a la derecha. Ahora vamos a estudiar a los ligamentos que refuerzan a las articulaciones atlantoaxiales. A estas articulaciones ya las dominamos, ya estudiamos a las dos laterales y al atlantoaxial media. Muy bien, fíjate bien lo que tenemos a continuación. Aquí tenemos una vista posterior del cráneo. Vamos a estudiar la zona que está dentro del rectángulo de color rojo, que es justamente la imagen que tenemos aquí. Ahora, ve, aquí abajito te lo estoy señalando, está el axis. Aquí está el atlas. Si te fijas al atlas, le corté el arco posterior. Mira, aquí está cortado, quité al arco posterior del atlas para que pudiésemos ver a estos ligamentos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y hasta arribita, el hueso occipital. ¿Sí se entiende bien lo que estamos visualizando? Son imágenes complicadas, no son conceptos difíciles lo que vamos a estudiar. Lo complicado es entender lo que estamos observando. Parece algo grande, pero es algo muy pequeñito. Aquí tenemos que estar muy cerca de mis vértebras, de dos vértebras, para poder ver a estos ligamentos, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Este ligamento que te estoy señalando ya lo conoces. Es el ligamento transverso del atlas. Ya lo estudiamos en diapositivas, en presentaciones, videos anteriores. Acuérdate que se extiende de una masa lateral a la masa lateral que está del otro lado. Perfecto. ¿Por qué es importante volver a mencionar a este ligamento? Bueno, vamos a estudiar a los fascículos longitudinales. Fortalecen a estas articulaciones que estamos estudiando. Mira cómo desde el ligamento transverso del atlas hay un ligamento que se extiende hacia arriba, desde el ligamento transverso del atlas hacia arriba, de color verde. El fascículo longitudinal superior. Ahora, mira cómo desde el ligamento transverso del atlas hay un ligamento que se extiende desde el ligamento transverso del atlas hacia abajo. Te lo estoy señalando, también de color verde. El fascículo longitudinal inferior. Damas y caballeros, los dos fascículos longitudinales son dos ligamentos que están orientados verticalmente y se extienden desde el ligamento transverso del atlas. Uno hacia arriba, uno hacia abajo. ¿Hacia dónde se extienden? Eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Vamos a empezar estudiando al fascículo longitudinal superior. Nuevamente, aquí está mi ligamento transverso del atlas, que ya conoces, y desde él extendiéndose el fascículo longitudinal superior. Entonces, lo primero que sabemos es, se extiende
desde el ligamento transverso del atlas. Perfecto. ¿A dónde va a llegar? Mira, se extiende superiormente, se extiende hacia el hueso occipital, que está arriba, específicamente al borde anterior del foramen magno. Esas palabras ya te las he puesto varias veces, entonces ya debes saber cuál es el borde anterior del foramen magno porque te lo he enseñado en varias imágenes. Aún así, te lo volveré a enseñar. Mira, aquí arriba hay un orificio en el hueso occipital, un enorme orificio, el foramen magno. Bueno, mi fascículo longitudinal superior está llegando a la parte anterior de ese orificio, al borde anterior del foramen magno. Si pones atención, si pausas el video, vas a ver ahí dónde está ese borde anterior. Si no, te pongo la imagen que siempre te he puesto para que te ayude a entender esto. Mira, aquí tenemos una vista inferior del cráneo. Aquí está el foramen magno. Aquí adelantito estaría el borde anterior. Va a aparecer un círculo en el sitio donde se inserta el fascículo longitudinal superior. Ahí lo tienes. Este orificio, o más bien, perdón, este puntito rojo en el borde anterior del foramen magno te explica a dónde llega tu fascículo longitudinal superior. Se extiende desde el ligamento transverso del atlas hacia el borde anterior del foramen magno. Así de sencillo. Ahora vamos a estudiar al fascículo longitudinal inferior. Primero, nuestro ligamento transverso del atlas. Y mira cómo desde él se está extendiendo el fascículo longitudinal inferior. Entonces, ¿qué sabemos? Se extiende desde el ligamento transverso del atlas. Hacia abajo, ¿a dónde llega? Se extiende hacia la cara posterior del cuerpo de C2, es decir, hacia la cara posterior del cuerpo del axis. Aquí abajito está tu axis, tú ya te lo tienes que poder imaginar, tú ya conoces esta vértebra y ya sabes que tiene un cuerpo. Pues este fascículo longitudinal inferior desciende, 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 llega al axis y se inserta en él, en su cuerpo, en la cara posterior. Si quieres ver específicamente en dónde, mira qué bonita imagen, tú ya conoces al axis, aquí te estoy señalando su cuerpo, esta es una vista posterior, es la cara posterior del cuerpo, ese circulito que acaba de quedar ahí es el sitio donde se inserta tu fascículo longitudinal inferior. Así de sencillo estudiamos este ligamento. Lo que a continuación te voy a enseñar, te prometo que te lo van a preguntar en un examen. Pon mucha atención. Tú ya sabes que este ligamento es el ligamento transverso del atlas, que desde él se extiende superiormente el fascículo longitudinal superior y desde el mismo ligamento transverso del atlas se extiende inferiormente el fascículo longitudinal inferior. ¿Ya te diste cuenta que estos tres ligamentos te forman una cruz? ¿Sí lo puedes apreciar? De todas maneras, mira, aquí van a ir apareciendo las partes de la cruz. Los pilares laterales por el ligamento transverso del atlas. Ahí está. El pilar superior de la cruz por el fascículo longitudinal superior. Y el pilar inferior de la cruz por el fascículo longitudinal inferior. Ahí está. Damas y caballeros, estos tres ligamentos forman el ligamento cruciforme del atlas. Cuando en el examen te pregunten qué ligamentos forman al ligamento cruciforme del atlas, el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior y el ligamento transverso del atlas. Así de sencillo. Estos tres ligamentos refuerzan principalmente a la articulación atlantoaxial media. Ahora vamos a estudiar a los ligamentos alares. Aquí tenemos una vista posterior del cráneo, seguimos estudiando la zona que está dentro del rectángulo rojo. Mira qué bonito tu axis, aquí está una cara posterior
del diente del axis, te lo estoy señalando, y bueno, nuevamente el arco posterior del atlas está cortado para que nos deje ver, ¿ok? Muy bien, continuamos. Mira, de color verde están los ligamentos alares. Aquí tenemos al ligamento alar izquierdo y de este lado al ligamento alar derecho. Lo primero que tienes que saber es, se extienden cada uno desde los lados del diente del axis. Perfecto, ya sabemos en dónde se originan estos ligamentos. ¿Hacia dónde llegan? Bueno, aquí tenemos un problema, porque el libro de Moore dice una cosa, el libro de Gray dice otra cosa. A ver, ahorita vemos qué onda. Estos ligamentos alares que se extienden uno a cada lado del diente del axis se van a extender hacia los bordes laterales del foramen magno. Eso es lo que dice el libro de Moore. Mira, aquí arribita se puede ver un orificio, es el foramen magno. Aquí estaría el borde lateral derecho de este foramen y de este lado estaría el borde lateral izquierdo de este foramen. Esos ligamentos no están llegando hasta el foramen magno, no están llegando a sus bordes laterales. Eso es lo que dice Moore, pero la imagen no muestra eso. Esta imagen nos está enseñando que estos ligamentos alares que se originan a los lados del diente del axis se van a extender hacia los cóndilos occipitales. Y esas dos estructuras ya las tienes que conocer porque te las he mencionado varias veces en este video y en otros. Aquí está el cóndilo occipital derecho y mira cómo ahí está llegando tu ligamento alar. Aquí está tu cóndilo occipital izquierdo y allí está llegando el ligamento alar izquierdo. Bueno, tanto mi aplicación que utilizo para ponerte estas bonitas imágenes como el libro de Gray dicen que los ligamentos alares se extienden desde los lados del diente del axis hacia los cóndilos occipitales. Te los pongo de color rojo únicamente para señalar que hay una diferencia en lo que dice Moore de este lado a lo que dicen otros libros de este lado. ¿Estamos de acuerdo? Si me preguntas con qué me quedo yo, si yo fuera tu maestro y te pongo esto en un examen, me gustaría que me contestes. Los ligamentos alares se extienden cada uno, izquierdo y derecho, a los lados desde los lados del diente del axis hacia la superficie media, la superficie interna, como quieras decirlo, de los cóndilos occipitales. Así es como me gustaría que lo dijeras. Pero lo más importante no es eso, no importa dónde lleguen. Lo importante es que llegan al hueso occipital. Ya sea a los lados del foramen magno o a los cóndilos, llegan al hueso occipital. Eso es lo importante. Y lo que de verdad quiero que recuerdes es la función. Impiden la rotación excesiva. ¿Te acuerdas que la articulación atlantoaxial media es la que nos permite rotar y nos permite decir que no? Bueno, estos ligamentos evitan una rotación, au, 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 duele, 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 excesiva. Au, 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 duele, duele, duele. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo más importante de estos ligamentos. Mira nada más qué preciosa imagen. Aquí están todos los ligamentos que hasta ahorita te he mencionado y esta imagen nos sirve de repaso. Aquí está transversalmente de masa lateral izquierda del atlas a la masa lateral derecha del atlas el ligamento transverso del atlas. Desde él extendiéndose superior e inferiormente el fascículo longitudinal superior y el fascículo longitudinal inferior. Esos tres ligamentos te forman el ligamento cruciforme del atlas. Y mira, aunque no podemos ver al diente del axis, porque está ahora sí que envuelto o cubierto
por este ligamento cruciforme del atlas, sabemos que desde él se extienden a cada lado de tu dientito los ligamentos alares. Mira, aquí está el ligamento alar derecho y aquí está el ligamento alar izquierdo, que desde el diente se dirigen hacia los cóndilos occipitales. Perfecto. Aquí están tus ligamentos que refuerzan a tus articulaciones craniovertebrales y bueno, ya por ahí hemos mencionado sus funciones. Por ejemplo, en el caso de los ligamentos alares, evitar la rotación excesiva. Ahora bien, aquí no te puse a las membranas atlanto-occipitales anterior y posterior, las omití. Pero bueno, vamos a seguirle. Esta diapositiva está un poquito complicada, pero ponme atención y te va a quedar bien claro. Mira, aquí tienes 6 vértebras cervicales. Prácticamente estamos viendo toda la región cervical de la columna vertebral. ¿Ya te diste cuenta que corté las láminas y los procesos espinosos de las vértebras? Mira, no tienen láminas, están cortadas y por lo tanto no hay proceso espinoso. Y en el caso de la primera vértebra cervical, el atlas, le corté el arco posterior, ya lo sabes. Estamos viendo el conducto vertebral. Aquí estamos viendo el conducto vertebral, que ya lo debes conocer, es donde se sitúa la médula espinal. Nada más que, bueno, esas estructuras no las puse ahorita, no te preocupes. Estamos viendo la cara posterior de los cuerpos vertebrales. La cara posterior del cuerpo de esta vértebra, la cara posterior del cuerpo de esta vértebra, la cara posterior del cuerpo de esta vértebra. Oye, aquí ya son conceptos que ya debes dominar. Te lo estoy volviendo a explicar, pero sí necesito tus conocimientos e imaginación puesto en esto. Fíjate muy bien. Hay un ligamento que está en el interior del conducto vertebral unido a la cara posterior de los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal posterior. Todo este ligamento de blanco unido a la cara posterior de los cuerpos vertebrales es el ligamento longitudinal posterior. ¿Qué función tiene? ¿Quién sabe? ¿De dónde a dónde se extiende? ¿Recorre toda la columna o exactamente qué parte? ¿Quién sabe? Eso lo vemos después. Ahorita no nos interesa. De hecho, ese es el video que viene a continuación. ¿Por qué te estoy explicando en este momento a este video? ¿Por qué te estoy explicando este ligamento en este video? ¿Qué tiene que ver con las articulaciones craniovertebrales? Nada. Pero a partir de él se continúa un ligamento que sí nos interesa. Pon mucha atención. Mira cómo este ligamento sube, sube. Y a la altura de la segunda vértebra cervical, el axis, ya no va a ser ligamento longitudinal posterior, va a ser la membrana tectoria. Ese sí nos interesa. La membrana tectoria es la continuación del ligamento longitudinal posterior. ¿A partir de qué nivel? Desde la cara posterior del cuerpo de C2, desde la cara posterior del cuerpo del axis. A lo largo de toda tu columna, ligamento longitudinal posterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento longitudinal posterior. Pero cuando llega a la segunda vértebra cervical, el axis, en la cara posterior del cuerpo, ahí cambia de forma y cambia de nombre, membrana tectoria. Es una continuación del ligamento longitudinal posterior. Esta membrana tectoria sigue ascendiendo. Sube, entra en el foramen magno. Sí, entra en el foramen magno, lo atraviesa y entra en el cráneo. La membrana tectoria atraviesa el foramen magno y se une al suelo de la cavidad craneal, al suelo del interior del cráneo, una estructura que ya estudiaremos después. A ver, espero que con esto ya vayas entendiendo
qué es la membrana tectoria. Ahora, ¿cómo se relaciona la membrana tectoria con el resto de los ligamentos que ya estudiamos? Mira, aquí te pongo la membrana tectoria transparente para que puedas ver al resto de los ligamentos. Mira, aquí está tu membrana y mira cómo adelante de ella, anterior a ella, se puede ver el ligamento transverso del atlas, el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior y por acá tus ligamentos alares. Por lo tanto, la membrana tectoria se encuentra posterior al resto de los ligamentos que refuerzan la articulación atlantoaxial media. Entonces, aquí hay tres cosas que tienes que aprender. La primera, la membrana tectoria se encuentra posterior al resto de los ligamentos que ya estudiamos. Segundo, todos los ligamentos que estudiamos, incluyendo la membrana tectoria, refuerzan principalmente a la articulación atlantoaxial media. Sí, tienen cierto poder de reforzar al resto de las articulaciones craniovertebrales que estudiamos en este video, pero principalmente a la articulación atlantoaxial media. Y tercera cosa que tienes que saber, la membrana tectoria tiene una función más. Limita, nos protege de la flexión excesiva. No es el único ligamento con esta función, pero una de las funciones de la membrana tectoria es limitar la flexión excesiva. Así de sencillo. Mira nada más qué preciosa imagen nos regala el libro de anatomía de Gray para poder repasar todos los ligamentos que estudiamos, que refuerzan a la articulación atlantoaxial media. Mira nada más. Aquí tenemos atrás de los cuerpos vertebrales, aquí estamos atrás de la segunda vértebra cervical, el ligamento longitudinal posterior. Ese no nos importa ahorita, pero sabemos que a partir de él, a esta altura, se continúa la membrana tectoria. ¿Pero qué crees? La cortaron. Mira, cortaron a la membrana tectoria porque esa está posterior a todos los ligamentos. Para poder ver a los ligamentos tenemos que quitarla. Aunque mira, nos dejaron esta partecita de aquí arriba. Se llama membrana tectoria o también llamada membrana tectorial. Ya sabemos que esa membrana entra en el foramen magno, mira, atraviesa, aquí está, a esta altura está tu foramen magno, ya lo atravesó y llegó hacia el interior del cráneo. Perfecto. Mira qué bonito, aquí está el ligamento transverso del atlas, aquí está el fascículo longitudinal inferior, acá está tu fascículo longitudinal superior que también está cortado, nada más te están poniendo aquí un pedacito aquí arriba, pero juntos esos tres ligamentos te forman el ligamento cruciforme del atlas. Y mira qué bonito, aquí a los lados, mira nada más qué belleza, aquí a los lados los dos ligamentos alares. Ponle pausa a este video, estudia bien esta imagen, porque es un excelente repaso. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video conmigo. Por favor, dale like, déjame un comentario y suscríbete para que estés al tanto de los videos que voy subiendo. Estamos estudiando a las articulaciones de la columna vertebral. Ya estudiamos a las articulaciones de los arcos vertebrales en un video anterior y ahorita a las articulaciones craniovertebrales. Vamos a continuar con el estudio de las articulaciones de la columna vertebral. Todavía nos faltan unas cuantas. Y pues bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengas muy bonita tarde.